En algunas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, regularmente, o algunas personas o predicadores dicen, bueno es Dios, y toda la gente responde, todo el tiempo. Y luego él dice, todo el tiempo, y la gente responde, bueno es Dios. ¿Sí? Y la pregunta que quiero dejarte hoy, que a lo mejor responderemos, y digo a lo mejor responderemos la próxima semana, no hoy, ¿verdad? ¿Es verdad que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Es verdad que Dios es bueno todo el tiempo? Búscale, lee tu palabra, chécale, y próxima semana pues no te lo pierdas, ¿no es cierto? Esa es la bendición que tenemos aquí nosotros, que sabes de lo que vamos a hablar. El día de hoy, por lo pronto, yo quiero hablarte sobre cómo tener o cómo pasar de una vida abrumada, una vida, ¿sí me explico? Abrumada, pesada, una vida cargada, agobiada, ¿no? Todos ellos son sinónimos, ¿no es cierto? De una vida abrumada a una vida abundante. De una vida abrumada a una vida abundante. Ahora, hay dos maneras en las cuales tú y yo nos acercamos a la vida. Hay dos formas en las que todas las personas nos acercamos a la vida. Cada uno de nosotros escoge cómo te acercas a la vida. Por ejemplo, una de ellas es que puede ser una mentalidad de escasez. Una mentalidad pobre. Yéndonos un poquito más rudos, una mentalidad miserable, pobre, escasa, ¿verdad? Y esa mentalidad pobre o escasa, regularmente en su mente está, o la frase que hay en su mente es, nunca tengo lo suficiente. Ahora, también puedes decirme, es que esa es una mentalidad de insatisfacción. Puede ser, pero esas son las dos maneras en las que nos llegamos nosotros a la vida. Nunca estás satisfecho con lo que tienes en la vida. Porque déjame decirte que puedes tener mucho, hablando materialmente, pero ser pobre y no tener nada en la vida. Estoy hablando de la vida, y cuando hablo de tener una vida, de pasar de una vida abrumada a una vida abundante, no estoy hablando de riquezas, ¿ok? Regularmente cuando hablamos de abundancia, casi todos quieren comprar su ranita de porcelana para la abundancia, su cuerno de la abundancia, su Buda de la abundancia, para tener dinero, dinero y dinero. Sin embargo, cuando en la casa del Señor hablamos respecto a la abundancia, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una vida plena, integral, completa. Y yo quiero invitarte hoy, o animarte, o enseñarte a pasar de una vida abrumada, pesada, desgastada, a una vida en abundancia. Entonces, las palabras que encontramos en la Biblia, que a veces respaldan este pensamiento de escasez, de pobreza, ¿verdad? Encontramos palabras en la Biblia como falta, ¿verdad? Querer, me falta algo. Quiero. Necesito. Y vas a encontrar en la Escritura un montón de estas frases. Esta mentalidad de escasez, su enfoque, su mente está enfocada y siempre dices que mis recursos son limitados. Fíjate bien, yo conozco gente que tiene dinero, suficiente dinero. Sin embargo, cuando platicas con ellos, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Pero también cuando platicas con gente que es pobre, ¿verdad? Y a lo mejor tiene más justificación, ¿no es cierto? Entonces, es que mis recursos son tan poquitos. Incluso los pobres. Y podrían tener más justificación. Pero estoy hablando de salir, no importa el estatus económico en el que te encuentres, estoy hablando de que salgas de la pesadez, de lo abrumado,
a una vida en abundancia, venga lo que venga y pase lo que pase. Entonces, una mentalidad de escasez, su enfoque es: mis recursos son limitados. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese enfoque? El resultado es que tienes una vida abrumada, de pesadumbre, porque no eres feliz, porque nunca tienes lo suficiente, nunca se llena tu ojo ni tu bolsa, ¿no es cierto? Así es que el enfoque son mis recursos limitados, el resultado es una vida pesada, una vida abrumada. Ahora, la segunda cosa, la segunda forma en la que nosotros nos acercamos a la vida, ¿verdad?, es a través de una mentalidad abundante, una mentalidad de prosperidad. Y nuevamente, no me refiero a recursos materiales o económicos. En la palabra de Dios encuentras infinidad de veces la palabra abundancia, abundante, plenitud, totalidad, ¿sí? Encuentras infinidad de veces esas palabras en la Escritura. Ahora, el enfoque, fíjense bien, el enfoque de la primera persona es: no tengo lo suficiente, no tengo lo que necesito. De tal manera que cuando se te presenta algo en la vida, cuando viene una circunstancia, lo que miras son tus escasos recursos, llámale como quieras. Recursos materiales, físicos, espirituales, habilidades, todo lo que te complementa como ser humano. Entonces, al no tenerlos, dices: no tengo lo suficiente, no tengo la capacidad. Sin embargo, una vida que va y piensa y se enfoca en lo abundante, ¿verdad?, es que Dios se enfoca en que Dios tiene más de lo que yo pueda necesitar. Fíjate bien, en una mentalidad te enfocas en lo que no tienes. En la otra mentalidad te enfocas en que Dios tiene más, incluso Dios tiene más de lo que jamás vas a necesitar. Dios tiene más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Entonces, hay dos enfoques en la vida y tú eliges cuál tomas. El enfoque de la insuficiencia y de lo suficiente que yo tengo, o de mi escasez, o de poner mi mirada en Dios y entender que Dios tiene más de lo que nunca jamás yo voy a poder utilizar. Ahora, el enfoque en esta segunda opción que les estoy dando al respecto de cómo mirar la vida es que Dios tiene recursos ilimitados, hermano. Dios tiene recursos ilimitados, pero tú y yo tenemos que creerle a Dios. Y el resultado de enfocarte, fíjate bien, el resultado de enfocarte que Dios tiene recursos ilimitados, el resultado es una vida abundante. ¿Sí? Vida abundante. Vamos a ver, si quieres abrir tu Biblia en el Salmo 23, aunque solo vamos a ver ese versículo en esta primera parte, ¿verdad? Pero yo quiero leértelo en tres diversas versiones. El Salmo 23.5, ¿ya lo tienen? A la mitad de su Biblia está Salmos, y ahí encuentras Salmo 23.5. Dice en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente en el Salmo 23.5 dice: mi copa se desborda de bendiciones. La Nueva Traducción Viviente. La traducción del lenguaje actual, fíjense cómo dice. La traducción del lenguaje actual dice: me llenas de felicidad, me das un trato especial. Ahí ya cambió bastante. Y la Nueva Versión Internacional dice: has llenado mi copa a rebosar. ¿Se te ha derramado un vaso con agua? Cuando estás sirviendo el agua, así llena el Señor tu copa. ¿Alguien quiere leer la Reina Valera? ¿Alguien la tiene por ahí?
Dios habla hoy, o alguna otra versión, por favor. A ver, esta mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Gracias. Mi copa está rebosando. ¿Cuál es mi copa? ¿Cuál es mi copa? Mi vida. Mi vida es la copa que yo tengo, que necesito que Dios Todopoderoso llene, pero no solo que la llene. Y Él no solo la llena, sino que rebosa, la desborda. Dice la palabra de Dios que Él da medida buena, abundante, remecida y rebosando. Cuando estás llenando, o a veces que me toca echarle azúcar al bote y le echas y todavía te queda un poquito, ¿qué haces? Le empiezas a pegar al bote, ¿no? Y ahí se va bajando, le echas más y le sigues pegando y le echas más y cabe todo ahí. ¿No es cierto? Medida buena, abundante, remecida, rebosando, darán sobre vuestro regazo. Si quieres ir a Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Esa es tu copa es tu vida. Tu vida debe de estar rebosando de abundancia en todos los aspectos en los cuales tú te desenvuelves. ¿Sí? Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Esa es tu copa, tu vida. Entonces, tú y yo necesitamos permitir que Dios llene nuestra vida para que tengamos un enfoque diferente de la vida. De lo contrario, nosotros regresamos a una vida miserable. Hay quienes solo van por la vida en punto muerto, como en el carro, cuando bajas de la montaña, ¿no? Vas bajando en tu carro, vienes bajando de Puebla, lo pones en punto muerto y hasta agarra un montón de velocidad. Hay gente que viaja así. La cosa en la vida es que la vida no siempre va de bajada, a veces va de subida. Y cuando va de subida, y ustedes que viven aquí en el Ajusco, lo saben mejor que yo, cuando va de subida en punto muerto, no subes. No subes. ¿Vale? Entonces, tenemos Juan 7:37. Dice, yo voy a dar lectura a la Nueva Traducción Viviente. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Pero escuchen cómo dice esta versión. Gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Pero hay dos condiciones en la vida que nos pone Jesús. Hay dos condiciones en la vida para que tu vida sea una vida en abundante, pletórica, ¿verdad? Para que tu vida no sea una vida pesada o abrumada. Hay dos condiciones que Jesucristo nos pone en el versículo 37 y versículo 38. Dos condiciones que tú debes de tener. Y la primera es que tú debes de tener sed. Tú debes de tener sed. Por ejemplo, yo ahorita tengo sed. Así es que Isaac, regálame agua, por favor. Tengo sed y entonces pido, porque tengo sed. ¿No es cierto? Entonces, pero si tú no tienes sed, no lo vas a pedir. No te vas a acercar. Por eso es que cuando a ti te hablaban de Jesucristo y no había sed en tu vida, necesidad en tu vida, tú no querías nada con Dios. Hoy en día, tu copa, tu vida está vacía,
está siendo llenada por la presencia del Señor, pero reconoces que tienes sed. Esa es una condición. ¿Cuál es la segunda condición? Beber. Ajá. Creer. Pero justo cuando empieza el verso 38 dice, todo el que crea. Creer. Entonces la primera condición del ser humano, ¿verdad? Es reconocer que tiene una necesidad, que hay una copa que tiene que ser llenada. Y la segunda condición del ser humano es creer, ¿verdad? Sin eso no hay fluidez de ríos de agua viva en tu corazón, en tu vida. Sin eso no hay. Por eso, algunos creyentes van a la iglesia, están gozosos, animosos, bailan, danzan, gritan, y júbilo y todo el rollo, pero cuando vienen las pruebas de la vida, su copa no está rebosando. ¿Por qué? Porque no reconoció que tenía sed y no creyó. Se deja guiar exclusivamente por la emoción, por la euforia. Las dos cosas aquí, si te das cuenta, las dos frases que estoy tomando te llevan a la mente, te llevan a la reflexión. Y eso es lo que hace Jesús contigo, que reflexiones que tú tienes necesidad de Dios, que reflexiones que tienes que creer en Jesús, que no es solamente venir y sentarte y escuchar la palabra y aplaudir muy padre y con mucho gozo. No es solamente eso, es reflexión, incluso con lo que cantas, es reflexión. Por eso Dios nos dio mente, para reflexionar, para pensar. Y dice que las escrituras declaran, de su corazón brotarán. Pero ¿han visto brotar? Yo no lo he visto, ¿verdad? He visto en videos como cuando empiezan los pozos petroleros y le pican y brota el agua, ¿no? Me acuerdo cuando yo era jovencito, como Isaac, o más chico, y se tenían que hacer, ¿recuerdan? Las letrinas. ¿Qué? En México solo en el centro había drenaje, ¿no es cierto? Y entonces en las orillas tenías que hacer letrinas. Y yo me acuerdo que escarbamos, mi hermano y yo escarbamos, y como 2,5 metros empezó a brotar el agua. Pero no fue así como que ¡chum! Borbollón. Cuando la escritura dice brotará, imagínate ese pozo petrolero cuando le están picando y ¿sale? Cuando tú crees y reconoces tu necesidad de beber del agua de Jesús, no de otro pozo. Hay muchos pozos, pero Jesús es un río. Algún día predicaremos aquí, tal vez, y hay que apuntar ese título ahorita que viene a la mente, ¿verdad? No te quedes en el charco con las ramas. Hay que apúntamelo por ahí, para que no se nos olvide el título. Pues sí. No te quedes en el charco con las ramas. Hay que predicar sobre eso, porque hay muchos cristianos que se quedan en el charco. Y el charco se apesta. En el charco no hay peces, en el charco hay ajolotes que se salen de ahí y se van luego. Nada más están un tiempito. Hay cristianos así. ¿No es cierto? Por eso Jesús es un río. Es un río. Y cuando tú crees y reconoces y entiendes que tienes sed, tu vida cambia de estar abrumado a estar bendecido, a tener una vida en abundancia. Venga, lo que venga. Estoy preocupado, estoy necesitado, tengo carencia, tengo esto, tengo el otro, sí. Y empiezas a inquietarte, a abrumarte, empieza la pesadumbre. Pero te recuerdas que tu Dios
tiene más allá de lo que tú puedas utilizar en la vida. Y entonces dices, Dios, aquí estoy, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una vida abundante? ¿Qué es una vida abundante? Una vida abundante es ser llenado más allá de tu capacidad. Ser llenado más allá de tu capacidad. Cuando estábamos inflando los globos, más, ¿no es cierto? Entonces, una vida abundante es ser llenado más allá de tu capacidad. Pero este suministro que viene a tu vida es un suministro sin fin de la bondad de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Dios te está saturando, llenando, y no para que andes ahí jactándote. Ahorita vamos a ver algunas cosas importantes. Pero tú estás siendo lleno más allá de tu capacidad a través y por medio de la bondad de tu Dios. ¿Vale? Ahora, en Isaías 48:17 dice, si lo quieren ir buscando, Isaías 48:17, lo voy a leer mientras. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa. Ahí checa tu Biblia, ¿verdad? Esta es la Reina Valera contemporánea. Checa tu Biblia a ver cómo dice. ¿Isaías qué? Isaías 48:17-18, vamos a leer. Yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa. Y si dice esa palabra o algo similar, subraya, la enseñanza del Señor es provechosa. No la desaproveches. Y que te dirige por el camino que debes seguir. Si hubieras, observen ahora lo que dice el verso 18, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, porque aquí ya se había desviado un poquito el pueblo de Israel, y les está recordando, a Israel de repente le gustaba tener una vida abrumada, con pesadumbre. A veces a mis hijos que están pequeños, a veces les digo, ¿cómo les encanta la mala vida? ¿Sí? Porque le digo, no lo hagas, te voy a disciplinar, no lo hagas. Pero parece que dice, ay, me gusta que me disciplinen. Y así era el pueblo de Israel. Por eso, el Señor en el verso 17 dice que su enseñanza es provechosa y dirige tu camino por donde debes de ir. Sin embargo, en el verso 18 les recuerda que ellos no obedecieron sus mandamientos. Si hubiera el pueblo de Israel obedecido sus mandamientos, Él les dice, tu paz habría fluido como un río. Ahora, la palabra paz que tienen ahí, en este versículo 18, es shalom. Es shalom. Shalom, ustedes saben que es plenitud. Es plenitud, no es como la pax con X, romana. Es shalom, es paz, es abundancia. Habría fluido como un río, ¿se dan cuenta? Y tu justicia sería como las olas del mar. Pero, ¿cómo es una vida abundante? Una vida abundante es la que reconoce que tiene sed, que se acerca al que tiene ríos de agua viva, ¿verdad? Porque ya lo dije hace un rato, y hay muchos que se dicen ríos, pero son lagunas, ¿no es cierto? Son charquitos. Jesús es el río. Jesús es el río. Y entonces dice que a través de eso, tú obedeces sus mandamientos y entonces fluyes como un río. La paz de Dios fluye en tu vida como un río. ¿Ok? Juan 10:10. En la palabra de Dios para todos, Juan 10:10 dice,
la palabra de Dios. Yo vine para que la gente tenga vida. Y vida en abundancia. Ahora, es interesante, y nosotros ya andábamos por ahí, ¿verdad? Es interesante que nosotros teníamos necesidad de vida abundante y no la buscábamos. ¿No es cierto? No la buscábamos. Pero ya había venido la vida en abundancia, que es Jesucristo. Yo he venido para que la gente tenga vida, y vida en abundancia. Hermana, ¿quieres salir de lo abrumado, de lo apesadumbrado, de la carga, de la ansiedad? Acércate a los ríos de paz. Acércate a Jesús. ¿No es cierto? Porque Él vino para darte vida, pero no solamente vida de respirar, como lo que te dio tu madre, y gracias a Dios por eso. Dios nos da vida en abundancia, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Bien, entonces dijimos, ¿qué es una vida abundante? Ahí tenemos la respuesta. ¿Cómo puedo? Entonces te has de estar preguntando, ok, ya me dijiste esto, ahora explícame cómo puedo tener una vida abundante. ¿Cómo puedo tener una vida abundante? ¿Cómo puedo deshacerme de lo abrumado que ando el día de hoy? ¿No es cierto? Ok, la primera cosa que tienes que hacer, definitivamente, desconéctate de tu celular y del internet y de las redes sociales y conéctate con Jesús cada día. Porque hoy en día la gente pasa más tiempo en redes sociales que con Jesucristo. Así es que desconéctate un tiempo de redes sociales, aparta un tiempo para tu Jesús, ¿verdad? Porque no es suficiente que pongas en el Facebook like al montón de oraciones y fotitos que suben los millones de personas. No hagas de tu vida espiritual una vida de red, de ciencia. Haz tu vida una vida en abundancia. Entonces, ¿qué debes hacer? Conéctate con Jesús cada día. ¿Cómo lo hago? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo me conecto con Dios cada día? Oración. ¿Qué más? Biblia. Estudiando la Biblia. Estudiando, no leyendo. Ok, lee. Pero hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. ¿Qué más? Oro. Estudio la Biblia. ¿Cuál más? Ayuno. ¿Qué más? Comparto. ¿Qué más? Sirvo. Me congrego. ¿Ok? Entonces yo me conecto con Dios. Tengo que conectarme con Él. Analiza todo lo que haces cada día. Jesús dijo en Juan 15:5, si abren su Biblia ahí, Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará poco fruto. Poco fruto, ¿sí dice así? No. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Juan 15:5? El que permanece en mí dará mucho fruto. ¿Pueden decir conmigo mucho fruto? Mucho fruto. Mucho fruto. Separados de mí no puedes hacer absolutamente nada. Tienes que estar conectado a Jesucristo. Es como hoy en día, si no traes Wi-Fi, ¿verdad? Se te acabaron los datos, quedas desconectado. Hasta que llegas a un lugar donde hay Wi-Fi y vuelves a agarrar la señal. ¿No es cierto? Entonces, el asunto es no te quedes sin datos. Acércate con Dios. Comunícate, conéctate con Dios. Constantemente, mantente conectado con Dios a través de las disciplinas que ya hemos hablado. ¿Sí? En Juan capítulo 15, pero más adelante, en el versículo 7, dice,
Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir ¿qué? Lo que quieran. ¿Qué? Lo que quieran. Seguro. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la vida en abundancia? Permanecer en Cristo. Permanecer. A la mayoría de cristianos que conozco que se saben estos versículos, le encantan estos versículos porque dice, la palabra de Dios dice, hermano, pastor, la palabra de Dios dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ah, no, pues sí. Eso definitivamente. Claro que sí, que la palabra de Dios dice que Él te va a dar, pero hay una condición. Hay una condición y la condición es permanecer. Conectarte, aferrarte, arraigarte. ¿A quién? A Él, a Jesús. Sin embargo, algunos quieren viajar por la carretera libre, ¿verdad? Sin pagar cuota. ¿No es cierto? Y quieren los beneficios en una carretera libre de una de cuota. Hay gran diferencia, ¿no es cierto? Hay gran diferencia. En la vida, dice la palabra de Dios, que tienes que permanecer. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Y ahora permanezcan en mi amor. Y otra vez, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces no está tan difícil la cosa. Porque entonces, hermano, ¿qué hago? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? La gran comisión, el gran mandamiento. Vaya y predique a todas las naciones. Es que no sé qué hacer, pues es que no lees tu Biblia. Por eso no sabes qué hacer. Porque no la lees, no la estudias, no la analizas. Te clavas, te quedas con los versículos que todo el mundo sube a las redes sociales de harta bendición. De, ay, qué padre es la vida. Sí, ahí en el mundo virtual es padrísimo. Pero ya cuando te despegas del celular y te volteas y dices, ay, torre, la vida es diferente. La vida es diferente. Si me pusiera a contestar cada cosa que veo, no acabo, ¿verdad? Pero qué padre es tener todas esas bendiciones, pero la gente no quiere las bendiciones nada más, quiere las bendiciones nada más, no quiere el compromiso de permanecer. La palabra aquí, permanecer, implica madurez, estabilidad, madurez, estabilidad. ¿Sí? No de que te hizo feos el pastor, no te saludó y te fuiste. Nada de que, ay, es que no hubo clase de escuela dominical y mejor ya no fue. Es que en mi grupo me recibieron feo y ya. Es que a lo mejor le caigo gordo a la hermanita. ¿Qué la esposa del pastor es muy payasa? A todo le encuentran y a todo le buscan para ya no ir a la iglesia. Por eso algunos no van a la iglesia, van al charco. Van al charco donde solamente esperan a que se les crezcan las patitas y salen del charco y se van. ¿Se dan cuenta? Hay que madurar, madurez, permanencia. Eso es lo que significa permanecer. Y eso debe de dar mucho fruto. Y entonces eso te lleva a permanecer en el amor de Dios. Y entonces sí, cuando tú permaneces, cuando tú obedeces, cuando la palabra de Dios no solo está en tu mente, sino que baja a tu corazón y luego va a tus manos, entonces sí, podemos leer, ya me perdí, podemos leer versículo 7.
pidan lo que quieran. Entonces sí, pero la gente no quiere hacer eso. La gente quiere la vida express, rápido. ¿Ok? Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen ¿de qué? De gozo. Pero no de cualquier gozo, sino del gozo del Señor. Así es. Y solo así desbordarán otra vez una vida en abundancia. Solo así desbordarán de gozo. Yo explicaba algo, ya no me acuerdo si fue aquí o donde explicaba algo que es muy bonito cuando todo en la vida te está yendo bien y desbordas de gozo y de alegría. Pero tú sabes que la vida real no es en la altura. La vida real para arriba y abajo y arriba y abajo. Hoy te va bien, mañana también, pasado mañana medio mal y luego te va malísimo. Diríamos nosotros con los dichos mexicanos, cuando no llueve, te graniza. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y sin paraguas, pues olvidar. Entonces, el asunto es que aquí la palabra de Dios nos habla que tú y yo podemos crecer en abundancia, venga lo que venga. Y entonces, es muy padre estar gozoso. ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay, gloria a Dios! Me aumentaron el sueldo. ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay, gloria a Dios! Pasé mi examen a la universidad. Se casó mi hijo, etc. Voy a ser abuela. Todavía no. Pronto, ya lo declaramos el día de hoy. Entonces, pero eso es la alegría. ¿Cómo encuentras el gozo en medio del problema? Y entonces les explicaba yo a algunos pastores, ya me acordé, en una reunión de pastores, y yo les decía, ¿saben a mí lo que me motiva cada día? Es recordar historias que he leído de los cristianos primitivos, de cómo estaban ahí, habían sido arrestados, ¿verdad? Y la madre le escribe a sus hijos, querido hijo, y le habla de Jesús y de lo que Jesús hizo y de la resurrección y de su amor, y no tengas miedo, mañana estaré yo en presencia del Señor, pero tú sigue adelante. ¿Y saben a quién estaba escribiendo esa carta? A un niño de 7 años. A un niño de 7 años. Y cuando llevan a la madre, es un hecho verídico, siglo XVI por ahí. Y cuando esa madre la sacan de los calabozos, se la llevan para quemarla, ¿verdad? El niño va corriendo y él pide a su hermano mayor que lo suba en sus hombros para ver el sacrificio de su madre. Había leído esa carta. Y ese niño siguió adelante en el camino del Señor. ¿Estaba gozoso o no? No estaba gozoso. No estaba gozoso. Pero él descubrió el gozo del Señor a pesar de que le quemaron a su papá. Por la fe en Jesucristo. Entonces, yo le digo a mis hermanos, aquí nos quedamos sin chamba. Nadie nos anda buscando para cortarnos la cabeza. Hoy no hay de comer, pero la vecina te regala un taco. No tienes para cambiar zapatos. Y llega alguien y dice, ay, mira, aquí encontré unos con hoyito, pero ponle suelas, un cartoncito. O sea, ¿me explico? Sí. Sin embargo, en la época de mis hermanos cristianos, en los primeros, en el libro de Hechos y más adelante, y hoy en día en otros países, pierden a sus padres, a sus madres, a sus hijos por causa de Jesús. Y en medio de eso, ellos encuentran el gozo del Señor. En medio de eso encuentran el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque permanecen en Cristo y en su amor. Y recordar esas historias, esas anécdotas, a mí me fortalece. Digo, Dios, ¿qué falta?
Así es que entonces con esto podríamos entrar a la segunda cosa para cómo poder experimentar la vida abundante. Y entonces la segunda cosa es: deja de quejarte. Deja de quejarte y sé agradecido. Deja de quejarte y sé agradecido. Filipenses 2:14. Hagan todo sin quejarse. Ay, ¿yo por qué voy a inflar globos? ¿No? Ay, ese florero, ¿por qué voy a poner florero? A mí ni me digas que ponga la batería, pues yo por qué. Si ni la toco. No, yo quiero venir y sentarme. Deja de quejarte y sé agradecido. Ay, Señor, si no tengo ni para comer. Ay, Señor, si no tengo trabajo. Ay, Señor, si... Deja de quejarte. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Empieza agradeciendo por la vida que tienes. Dios, gracias por la vida que tengo. Y cuando vas a tu refrigerador y ves y encuentras algo. ¿No es cierto? Vas a la alacena y encuentras algo. Ay, no tengo nada. Y ahí está tu bolsa de gelatina, que no quieres hacer por flojera. ¿Y qué necesitas? Un poco de agua. Es que no tengo ni para la electropura, ¿no? Pues hiérvela. Te digo que no te mueres de hambre, ¿no? Decimos aquí en México: se muere de hambre el que quiere, ¿no? Sin embargo, queridos hermanos, deja de quejarte, porque a veces nos quejamos de lo que no tenemos. Deja de quejarte y sé agradecido. Gracias, Dios, por esto. A veces parecemos niños, ¿no? Yo cuando le compro algo a mis hijos y se ponen a chillar, yo se los compré con mucho gusto. Es que yo no quería eso. Yo quería ese otro. Y le digo: ay, así es la iglesia. Ay, Dios, así soy yo a veces. Que Dios, yo no quería eso, yo quería esto. Deja de quejarte y sé agradecido. Colosenses 2:7. Arraigados y edificados en Él. Dos cosas: arraigados, echar raíces, y edificados, construir hacia afuera. ¿Sí? Es siempre con Cristo, es hacia adentro y hacia afuera. Tu raíz tan profunda con Él y tu construcción tan alta con Él. ¿Verdad? Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de ¿qué? De gratitud. Llenos de gratitud. Es lo que nos pide Colosenses: arraigado, edificado y lleno de gratitud. Así es que dale gracias a Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y entonces, 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación demos gracias a Dios. Pero no es como que dices: Dios, te doy gracias porque pues tuve un grave accidente. No. O ay, me cortaron la mano. Dios, gracias. Dios, gracias porque tú estás en mí. Porque tú estás conmigo. Y porque lo que me pasó sirve para bendición. Esto que parece insoportable, tú lo vas a transformar en bendición. ¿Sí? Entonces, y esto nos lleva al tercer punto. Si dejas de quejarte, porque mira, una vida abrumada te lleva a la queja, ¿sí? O la queja te lleva a una vida abrumada. Pero también, ¿sabes qué te lleva a una vida abrumada? La comparación. Por eso a veces no somos felices, porque quieres el cuerpo de esa chica o de ese chico que te venden en la televisión y dices: wow, así quiero ver. Y te vas a la tienda de ropa, te compras la ropa y no te queda, y no te ves como esa chica o ese chico. Y dices: oh, decepción. ¿No es cierto? Entonces, para tener una vida abundante debes dejar de compararte
es la tercera cosa. Dejar de compararte y empezar a estar satisfecho, agradecido. Hay muy pocas cosas que compartir en las redes sociales muy buenas. Hay muchas, millones. Pero hay una cosa que compartí ahí de un hermano que tiene una cartulina con un dibujito. No sé si lo miraron, que lo compartí. Y él es ventrílocuo, el hermano, y está predicando y hace una carita. Y está hablando con el dibujito. Y el dibujito se está quejando porque no le gusta cómo lo hizo. Y le dice, ¿qué no te gustó? La nariz, entonces te borro la nariz y se la borra. Y le dice, pero apúrate porque me estoy ahogando, le dice el muñequito, que es una cartulina, ¿no? Y lo dibuja. Y le hace la nariz, y ahora ¿qué no te gustó? Pues las orejas. Entonces te borro las orejas. No, espérate, ¿sabes qué? Como no eres satisfecho, no estás satisfecho, mejor te borro todo. No, espérate, no me borres. ¿Por qué no? Yo te hice. Y a mí me gustas porque yo así te hice, así estabas en mi mente y yo así te dibujé. Si no estás satisfecho, pues bórrate, ¿no? Entonces hay que estar satisfechos con lo que tenemos en la vida. Lo que tenemos es lo que Dios cree que es lo suficiente para nosotros el día de hoy. ¿No es cierto? Así es que deja de compararte. Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Y sí, pues, Eclesiastés 4:6, es mejor tener un puñado de cosas, un puñado con tranquilidad, que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Qué tal? Eclesiastés 4:6. Y entonces, para cerrar, número 4. Esta es la que no les gusta en otros lados, a ustedes les va a encantar. A ustedes sí les va a gustar, en otras iglesias no les gusta tanto, ¿verdad? Pero entonces, dejo de quejarme y soy agradecido. Bueno, primero me conecto con Dios, me conecto con Jesús. Dejo de quejarme y soy agradecido. Dejo de compararme y empiezo a estar satisfecho con lo que tengo. Y entonces, número 4, deja de ser tacaño. Deja de ser codo, tacaño, y empieza a ser generoso. Empieza a ser generoso. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:6-8. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza, mis queridos hermanos. Yo les he dicho aquí, si vas a dar con tristeza, mejor no des. Si vas a dar quejándote, mejor no des. ¿No es cierto? Hay que darlo con alegría. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, tampoco. ¿Sí? No te sientas obligado a dar. No lo hagas. Dios ama al que da con alegría, así es que deja de ser codo. Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Todo lo necesario y aún te sobre. Así podrán hacer algo. Fíjate para qué sirve lo que sobra. Fíjate ahí en el versículo 8. Así podrán hacer algo en favor de otros. Dios te da lo que necesitas y lo que sobra. Compártelo. Sé generoso, sé generosa. ¿Y qué decir de Malaquías 3:10? Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. A la gente le encanta la segunda parte de los versículos. ¿Sí? A la gente le encanta eso. Hermano, se sabe, pastor, ¿se sabe este versículo cuál? Es que Malaquías 3:10 dice, ponme a prueba esto y verás que derramaré sobre ti abundante bendición. ¿A poco?
poco eso es Malaquías 3:10? Sí, pues yo me lo sé diferente. Dice, no, así dice, que Él derramará bendición, que Él abrirá las ventanas de los cielos. La Reina Valera, estoy hecho pelotas con las versiones. La Reina Valera dice, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y le digo, no, pues a este versículo le falta, mano. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, si no derramaré las ventanas de los cielos sobre ustedes. Aquí esta versión dice, les enviaré abundantes lluvias. ¿Vale? Así que no te quedes solo con la segunda parte del versículo. Hay que agarrarlos completitos. Y entonces, terminamos con el versículo que leí, que recité hace un ratito, de Lucas 6:38. Se los invito a que lo memoricemos. Les invito a que memoricemos Lucas 6:38, que dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, una medida apretada, una medida sacudida, una medida desbordante. Aquí a veces a algunos hermanitos les gusta la primera parte, no la segunda. Porque la primera dice así. Porque la segunda parte dice, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Cómo eres en tu vida? ¿Eres generoso, eres generosa, eres compartido? ¿O siempre piensas que no tienes? ¿Y cómo voy a dar si yo soy un pobre miserable? ¿Cómo voy a compartir si no tengo para hacerlo? Así es que en la vida, mis queridos hermanos y hermanas, hay dos maneras de ver la vida y de tener una vida. Una vida abrumada y una vida abundante. La vida abrumada siempre piensa en lo que no tiene y no tendrá. Lo que no puede alcanzar y nunca alcanzará. Una vida abundante es aquella que se conecta con Dios, que es agradecido, ¿verdad? Que deja de quejarse y sobre todo, que es compartido, que es generoso. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy muchísimas gracias por este día. Bendice a cada mamita aquí el día de hoy, por favor, y a las mamás alrededor del mundo, bendícelas grandemente, protégelas. Quiero orar especialmente en este día, Señor, por las mamitas de El Congo, Padre, que son abusadas, violadas, golpeadas, matadas. Te pido que bendigas a las mamitas de esas partes del mundo, Dios, por favor. Y Padre Dios, oramos porque tú nos des una vida abundante. Ayúdanos, Señor. Hoy hemos aprendido que tenemos que estar conectados contigo, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que dejar de quejarnos y estar satisfechos, Dios. Pero también aprendimos el día de hoy, Señor, que tú estás con nosotros y que tenemos que ser generosos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, te doy gracias por tu palabra, te pido que nos ayudes y nos bendigas y nos ayudes sobre todo a tener vidas y vidas abundantes. En el nombre de Jesús. Amén.